5 lustros recrean la historia nacional de México, de las ruinas humeantes de la antigua Tenochtitlán al esplendor de los altos edificios de una ciudad sobre el lago, su caída y reconstrucción tras cada seísmo, tragedia y gloria, luces y tinieblas, agonías y placeres. México, la novela, publicada por Espasa, Pedro Ángel Palou, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer. Un placer. Hablando así, 5 lustros, da la sensación de toda una vida, aunque todavía queda mucha vida por delante. Me imagino que a la hora de documentarte y a la hora de empezar a plantearte la novela, debiste de organizar, supongo, precisamente por años, por siglos. Primero por siglos para encontrar una estructura, ¿no? Porque viene la llamada caída de Tenochtitlán, la llegada de los españoles, los 300 años de colonia. Y yo quería que todo eso fuera un bloque enorme porque y establece una sensibilidad, un modo de decir, un modo de ser, un modo de habitar la ciudad, de convivir, a veces forzadamente, a veces muy bien, del inicio del mestizaje. Luego el siglo XIX, que es el siglo, pasa igual en España que en México, quizá menos estudiado y menos entendido, pero finalmente es el siglo en el que se establece la idea de nación, de país, de identidad, y luego el 20. Entonces, una vez que tenía yo ya estos 3 bloques, algunos de siglos y otro de un grupo de siglos agrupados hasta el 18, ahora eran los años, ¿no? Y decidir que como esta es una historia de familias, es una historia de personas de carne y hueso que salen a la calle, que no es la historia de los héroes o de las figuras históricas, aunque aparezcan. Sí. Lo importante es no tanto que cada año sea un año muy específico de la historia nacional, sino a veces 6 o 7 años después, lo que cuenta es eso que pasó 7 años antes ha hecho que la familia o que incluso un barrio completo se modifique, cambie, establezca nuevas dimensiones. Es verdad que lo que interesa son los espacios vacíos o en blanco que quedan entre las historias de la gente conocida, de los que hicieron historia, vamos a decir, pero la historia la hacen esas familias, ese paseante, ese caminante, ese zapatero del que hablas, y quizás sea un poco lo que has querido traer a la historia, humanizar. Totalmente, porque primero el historiador trabaja con hechos duros, trabaja con documentos que obviamente el novelista histórico también utiliza, pero luego, como bien dices, el novelista histórico rellena esos huecos con una imaginación literaria, con conversaciones que no puede saber si existieron, pero que él se imagina o ella se imagina. Y luego los pone a caminar por una ciudad en donde importa no solo la arquitectura, el edificio, la monumentalidad, lo que un guía de turistas te estaría señalando, sino que importan los olores, importan los sabores, importan los sonidos, la música, todo lo que realmente forma parte de la vida cotidiana de esas personas de las que hablamos, a quienes la historia los modifica, los trastoca, de pronto es un vendaval histórico tremendo que cambia por completo la vida, y a veces no, a veces es simplemente que ven pasar de lejos una batalla o una situación que incluso no sucede en la ciudad. Si bien la Ciudad de México es vamos a decirlo así, un microcosmos del país, no todo lo que pasa en el país modifica por completo la vida de estos ciudadanos, de esta gente que vive en la capital. Lo mismo que pasaría en Madrid, no todo lo que pasa en Zaragoza o en Barcelona o en Alicante va a modificar la vida de un madrileño. Pero es cierto que lo que pasa en Madrid, casi seguro, sí va a modificar la vida de todo el país y de todos los ciudadanos de esas otras ciudades. Hablando de modificación, es inevitable hablar de los españoles, de la llegada de los españoles, que, bueno, no siempre se habla, no sé si objetivamente, pero siempre es esa sensación, voy a decir sensación, de nuestra llegada sangrienta, ese cambio radical que quisimos instruir bajo la religión y bajo otra cultura. De hecho, en México incluso actualmente existe por un lado un hispanismo y algún mexicano te dirá que viene a la madre patria cuando venga a España. Ajá. Y habrá un antihispanismo también muy acendrado en algún sector de la población que a veces tiene una idea un poco ramplona del nacionalismo, ¿no? Y que no entiende que en los países
a lo largo de los siglos se van viviendo muchísimos contactos, a veces forzados. Eso yo no estoy negando obviamente la violencia de la conquista, pero recuerdo por ejemplo un embajador mexicano hace tiempo que me contaba esta anécdota, que estaba en Malasia y le decía un malayo: oiga, ¿y ustedes? Porque claro, era blanco, ¿no? Y le dijo: ¿y ustedes por qué no todos se van de México y le dejan el país a los indígenas, ¿no? Entonces es un poco llegar al absurdo, ¿no? Porque el país no es de los indígenas, el país es de todo el desarrollo histórico, eso continuidad y discontinuidad. Y por otro lado, yo he insistido mucho, ahora que he hablado del libro en distintos lugares, que pretender, digamos, que había un mundo idílico, un paraíso del buen salvaje, que fue modificado brutalmente por la mal llamada civilización o lo que quieran, pues es hacer una lectura bastante mitificada de la realidad. Si Cortés logra, con un puñado de españoles, inicialmente conquistar, es porque se alía con otros grupos indígenas que detestaban y odiaban al mando mexica, lo que llamamos los aztecas, ¿no? Entonces hay una genialidad política más que una genialidad militar, porque militarmente es difícil que tú pienses que 300 soldados van a poder conquistar un pueblo guerrero. Claro, las tácticas y las técnicas militares eran absolutamente distintas, pero yo veo más bien en el desarrollo, no solo de México, de cualquier país, una serie de continuidades y discontinuidades que hay que estudiar. Es como si negáramos 8 siglos de presencia árabe en España, ¿no? Y dijéramos: esto hay que eliminarlo por siempre, y qué bueno que se fue Boabdil al final, ¿no? Sí. O los godos, o lo que tú quieras, ¿no? Ya lo creo. No se puede. Tampoco creo que debemos quedarnos en esa imagen de, voy a decir salvajismo también entre comillas, ¿no? En la que simplemente rodaban cabezas hasta que llegamos los españoles. Yo creo que ese tipo de no sé, de cosas tan arcaicas que hay mucho arraigo en ellas, la mejor forma de cambiarlo, o por lo menos enfocarlo como fue, es a través de la escritura, a través de las novelas, a través de contar una historia. Claro, porque además el lector o la lectora va a encontrarse y va a sumergirse en esos periodos. ¿Qué pasaba cuando un joven indígena ya evangelizado, estudiando para fraile en el convento de Tlatelolco con Motolinía, con Fray Toribio de Benavente, camina por la ciudad y le enseña al franciscano qué pasaba, qué había, qué existía antes, ¿no? Y recordar que muchísimos españoles fueron vehementes admiradores de lo que veían. El propio Bernal Díaz del Castillo, comparando Tenochtitlán con Venecia y diciendo que, bueno, Venecia palidecía frente a los canales, las más de 150.000 almas habitando la ciudad, el complejo sistema de gobierno indígena, que por cierto los españoles conservaron. Sí. Nosotros podríamos explicar cómo pasa de un periodo militar a un periodo de franca convivencia pacífica, si no es que gobernadores indígenas dominan lo que se llamaban las parcialidades, lo que hoy llamaríamos los barrios o las colonias, ¿no? México es una ciudad camaleónica. Surge, se vuelve a hundir como el ave fénix. En cada resurgimiento hay un rejuvenecimiento de la ciudad. Qué interesante pregunta, porque sí, yo creo que sí, no es solo un ave fénix que renazca de las cenizas para volver a ser la que era antes. Cada vez que la ciudad ha vivido una de estas brutales tragedias, se han manifestado muchos elementos muy interesantes. Uno de ellos es la solidaridad humana. Para quienes nos escuchan, quizá es más cercano pensar en un sismo, en un temblor de tierra y en lo que provoca un temblor de tierra. Es la sacudida brutal de un estamento físico, de una cierta estabilidad, y una vez que la sacudida nos ataca, la tierra tiene que volver, las placas tectónicas, digamos, tienen que volver a su lugar. Bueno, las placas tectónicas humanas también. Sí. Y de pronto, por ejemplo, aparece con que después de una gran tragedia vienen grandes organizaciones civiles, búsqueda no solo en algún momento cuando estamos hablando de una tragedia tipo terremoto, de sobrevivientes, pero también qué pasa después. Ya sobrevivimos a la tragedia. Ahora no podemos volver a ser los que éramos, porque volveríamos a vivir la misma tragedia. Y una y otra vez la Ciudad de México, que es una ciudad que está en una zona, a Cortés le decían sus capitanes que fundara en tierra firme, que para qué se le ocurría, pero simbólicamente él dijo con mucha inteligencia, otra vez una inteligencia política: si fundamos la ciudad en Coyoacán, donde ellos querían, probablemente
nadie nos crea, ¿no? Nadie crea que somos los nuevos dueños del ombligo del mundo, que era Tenochtitlán, ¿no? Tenemos que estar aquí. Tenemos que estar aquí, aunque sabemos que va a pasar algo, ¿no? Sí. Y lo primero que pasa es una brutal inundación, porque los españoles no entienden el sistema de irrigación que viene del castillo, de lo del monte, del cerro de Chapultepec, porque ellos tenían un sistema hidráulico con una ingeniería avanzadísima que permitía que un lago, que era un lago salobre, como es el lago de Texcoco, pararas el agua salada mediante una serie de diques y permitieras el agua dulce, que permitía obviamente la vida humana, el consumo humano, pero también la agricultura de chinampas, que son típicamente mexicas, no se repiten en ningún otro lado del mundo, y que todavía cualquiera que vaya a la Ciudad de México puede ver en Xochimilco, ¿no? En la zona de Xochimilco sigue habiendo este sistema de producción, que ahora, por cierto, se ha convertido en un tema gourmet, ¿no? Porque los grandes chefs mexicanos como Enrique Olvera tienen sus chinampas en Xochimilco. Se ha vuelto medio hipster el asunto, ¿no? Lo que antes era más bien un tema de cómo en un espacio que es un espacio muy reducido, como hacen los holandeses o en los Países Bajos, ¿no? Un espacio muy reducido de tierra, le vas ganando tierra al lago para poder sobrevivir y consumir, digamos, vegetales y plantas que están recién cultivadas. Frescas. Sí, porque además lo que estabas contando ahora mismo, la Ciudad de México está sobre un lago, la forma de poder reconducir el agua para no sufrir una inundación y también, imagino muy al principio, al haber más gente en una ciudad muy cosmopolita, necesitaba también un sistema de alcantarillado, un sistema de limpieza, pues del uso humano, ¿no? Claro, de hecho, para quienes incluso viven hoy en día en la Ciudad de México, les puede parecer increíble. Yo me he encontrado con gente que no puede creer cuando yo cuento que todas las casas tenían doble entrada, una entrada por tierra y una entrada para las piraguas, para las canoas, y que el comercio no se hacía por tierra, todo el comercio, y te llevaban las cosas a tu casa por agua. Pero hasta que no llega el segundo virrey de Revillagigedo a México, no empieza este sistema de control urbano, de ordenamiento. Él viene de un momento, claro, de cambio de sensibilidad enorme en Europa, y él llega con todas estas ideas de la Ilustración y esta renovación brutal de lo que significa la razón. Digamos, todos a partir de ese momento, todos somos en Occidente hijos de Voltaire, ¿no? Sí. Y él es un hijo bastardo de Voltaire que llega a México y dice: se acabó, no pueden seguir tirando las heces. Ahora voy a recoger la basura, voy a poner el sereno, voy a poner farolas como en Madrid, así lo dice él textualmente, ¿no? Y sí, voy a ordenar esta ciudad caótica que huele mal, porque además, como había tantas inundaciones, todas las casas ricas de la Ciudad de México, del primer cuadro de la Ciudad de México, la gente no vivía en el piso de abajo, vivía en el llamado piso noble. Claro. Y el piso de abajo servía para rentarlo a los carromatos y a vendedores ambulantes. México, por cierto, que es también algo muy interesante, a lo largo de estos 500 años siempre ha sido una ciudad en la que se come en la calle. Siempre ha habido puestos en la calle. Ahora podemos asombrarnos de que en esta esquina hay unos tacos, en esta esquina hay alguien que vende semillas. Así ha sido siempre. Es una ciudad donde el comercio es un comercio ambulante que va de un lado para otro, y donde la gente no puede regresar igual hoy que antes a su casa. Claro. Y simplemente toma algo, un pequeño tentempié, y luego sigue su trayecto o sigue trabajando. Bueno, eso existía en la Ciudad de México desde los inicios. Sin embargo, ahora nosotros lo consideramos como algo turístico, cuando es una cosa que existía siempre. Exactamente. 4 familias que además están con su árbol genealógico, porque si no sería bastante muy difícil seguirte, pero además, como bueno, árbol genealógico, bueno, vemos quién se casa con quién, los hijos de quién son. Ahora hablaremos, me vas a decir un poquito de cada una, pero al final consigues reunirlos a todos, prácticamente en el siglo XX. Yo no quería que estas familias, porque así no pasa en la vida real y parecería como una forzada casualidad novelística, que todo el tiempo estuvieran juntos. Hay algunos momentos en que hay atisbos, pero no es sino hasta cuando la Universidad Nacional se sale de la Ciudad de México, sale del centro y establece la ciudad universitaria, y va a venir la gran tragedia de la masacre de Tlatelolco, que todos estos jóvenes se van a conocer, van a poder estar juntos, son los tataranietos, digamos, de estas familias. Pero claro, la universidad pública, como aquí ocurre en la Autónoma o en la Complutense, la universidad pública es un espacio de democratización.
en donde se acaban estas clases y estos estamentos y el hijo de un hombre muy rico está estudiando ingeniería y el otro está estudiando abogacía y es la única posibilidad de una absoluta convivencia horizontal, no vertical. Entonces yo quería llegar a ese momento de democratización social que va a ser por un lado maravilloso, pero por otro un experimento social fallido, porque el Estado mexicano se va a volver un Estado brutalmente autoritario y va a asesinar a sus propios hijos en 68, que es una tragedia que marca también el libro antes de 85, pero yo quería que estas familias que a veces, por ejemplo, un Cuautle de pronto está sentado en un café en el 19, que es el otro espacio público de democratización, el café, y puede ver a los Santoveña, a los ricos mineros y encontrarse con ellos, incluso les regalan unas entradas para el teatro, en una conversación casual. Esto sí puede ocurrir sin que el novelista estire demasiado la cuerda, pero lo que ya es una convivencia cotidiana, conocerse, ir al cine juntos, ir a bailar, esto solo puede ocurrir en un espacio estudiantil, escolar, tipo universitario. Has nombrado, bueno, la primera familia, los Cuautle. Bien, son los primeros huérfanos de la conquista. Diego y su hermana Leonor está casada con un español y sus hijos fueron los primeros mestizos. Era para mí muy importante esta familia porque los conquistadores le dejan a los nobles mexicas y a los tlaxcaltecas, que fueron sus grandes aliados, les permiten conservar el apellido prehispánico. Todos los demás, digamos, indígenas originarios de México no solo son bautizados en su nombre de pila, sino también en su nombre, en su apellido, y se vuelven Ramírez, Rodríguez, García, lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo quería una familia que conservara el apellido, que tuviera un cierto pasado noble, porque además solo mujeres nobles fueron casadas con capitanes de Cortés. Entonces, para que Leonor pudiera estar casada con Melgarejo, yo tenía obviamente ahí que tener a una mujer que tenía un cierto carácter noble. Y lo mismo, este joven aprendiz de Tlacuilo, de dibujante de códices, que se va a ir al convento de Tlatelolco, tampoco cualquier indígena era incorporado a intentar ordenarse como sacerdote y ser más bien un evangelizador, ¿no? Entonces, es una familia muy particular que a la misma vez va a tener, a lo largo de, por su propio origen indígena, por su apellido, va a tener probablemente las condiciones sociales más difíciles a lo largo de la novela, pero como me gusta romper estereotipos, es también la familia que conserva la memoria histórica, ¿no? Uno de ellos, poco después o tiempo después, será el albañil mayor de catedral y hará la primera gran biblioteca histórica de cualquiera de estas familias, biblioteca que será fundamental en el siglo XX y en el final para uno de los Cuautle, Leonardo, que es arqueólogo, que no es gratuito, que el arco de esa familia abra con un tlacuilo contando la historia mítica del mundo mexica y cierre con un arqueólogo que está preocupado por rescatar precisamente el Templo Mayor. Has nombrado a Leopoldo, se convierte en el primer universitario de esa rama de la familia. Exactamente, y para mí es importante que, insisto, se rompan los estereotipos, que no haya... no por estar en la élite vas a estar mejor formado, no por estar en tal lugar vas a tener ciertos oficios, ¿no? Como le pasará a los landeros, habrá de pronto un landero que ya no quiere ser panadero como sus padres y abuelos, y entonces quiere ser, bueno, no es que quiera ser, es que termina siendo de manera casual impresor, y un impresor liberal muy interesante. Entonces también voy a jugar mucho con lo que va a pasar después en el siglo XVIII y XIX, que es... digamos, el rompimiento de una sola clase letrada y un cogollo ilustrado alrededor del criollo, y va a empezar a ver estas pugnas que van a marcar América Latina, en general, no solo México, entre conservadores y liberales. Ramificaciones de las propias familias, ¿no? De Landero hablas, por nombrar, Bernardo Santoveña, ¿no? Que además tiene una orientación sexual diferente y se da cuenta de la dificultad de vivir con esa condición. Con esa diferencia, que ¿no? ahora no existe, afortunadamente. Ahora no existe. De hecho, la Ciudad de México es una ciudad tremendamente liberal también, Eso donde es. se vive siempre, yo digo, más en el futuro que en el pasado. Y ahí meto un personaje histórico que ya, por ejemplo, en Alemania llevan 10, 12 años hablando de este tema, de Humboldt y su propia orientación sexual, pero todavía en América Latina pensar que Humboldt hubiera sido homosexual todavía eriza los cabellos de mucha gente, ¿no? Y es Humboldt, una vez que yo investigué la vida de Humboldt y lo pude meter allí, ahora sí, la parte ficticia es quien le ayuda a Bernardo a salir del closet, diríamos hoy modernamente. Pero claro, para eso se lo tiene que llevar a Europa,
y luego su hermana Luisa tiene que enviudar del esposo español porque la mandan a España a casar con español, y eso también es muy importante de la novela, que la novela no es solo un único cruce transatlántico. No. Y a veces, incluso por el título, y ahora que estamos promoviéndola en España, puede parecer que es la novela de México. Pues la novela de México, que a lo mejor la mitad de la novela tiene que ver con España, sí. y incluso en el siglo XX con los sefarditas, ¿no? Lo decimos desde aquí. Exactamente. Así es. Entonces, Luisa para mí es un personaje maravilloso porque al tener esta mente tan liberal, pero luego tener esta cosa que solo una mujer rica puede tener, que es la independencia, que no tiene ninguna otra mujer de la novela prácticamente, tiene una independencia económica brutal. Una vez que enviuda, regresa a México y puede promover no solo este amorío con un landero, el impresor del que hablamos, sino también ayudar a que su hermano tenga una vida bastante libre y bastante feliz en México, e incluso sin ningún tapujo o temor convertirlo casi en el maestro de sus dos hijos, ¿no? En el maestro vital, en el educador sentimental de sus dos hijos. Hay una cosa de los Landero, el arte mortuorio de retratar infantes fallecidos con un único recuerdo, como único recuerdo posible. Lo describes muy bien cuando hablas de amores arrebatados al instante. Lo he leído en alguna otra ocasión, sí, pero no deja de ser llamativo, ¿no? De guardar ese pequeño recuerdo de alguien que va a dejar de existir. Que es un poco, entra en lo truculento, ¿no? Deja de ser como algo muy normal y termina siendo, o puede ser un poco truculento. Pero sí, claro, es que es la única memoria de un infante que ha muerto, y que si ves esos cuadros y ves esas representaciones, son tremendamente, por un lado, conmovedores, y por otro lado, llegan a ser terroríficos, ¿no? Porque yo no quisiera seguir viendo esa cara de ese bebé. Desde luego. Permanentemente, ¿no? Desde luego. Pero claro, en toda familia yo también quería... los Landeros tienen una función muy importante, creo yo, en la novela, que es, aunque los Cuautla lo van a hacer en su momento, pero los Landeros lo son siempre, son estos comerciantes que son el gozne, el puente, la bisagra entre dos mundos, el mundo de abajo y el mundo de arriba. Y eso siempre han sido los comerciantes, son los únicos que pueden tener contacto con la clase pudiente y conversar de tú a tú, pero todos sus suministros vienen de quien los trabaja y de quienes son los verdaderos artesanos. Entonces los Landero me interesaban muchísimo, porque además el pan en México, y era algo que yo quería también romper o quitarle el mito de que México es un país de tortillas de maíz, ¿no? México es un país de pan, tanto como es un país de maíz. Y lo es desde la llegada de los españoles y desde que descubren el trigo y empieza el primer molino, ¿no? Entonces, el gremio de panaderos en México fue un gremio políticamente importantísimo. Claro. Está metido en varios motines políticos, claro, tiene un peso enorme en la vida cotidiana, porque claro, la gente se alimentaba con pan, y los mexicanos, digamos, mestizos, empezaron a tener el mismo gusto por el pan que los españoles, que redescubrieron que podían hornear trigo en México, que a lo mejor, según los primeros cronistas, era una de las cosas que más extrañaban, no tener pan, no tener trigo, ¿no? Pues cuando de pronto en un saco que no era de trigo encuentran las primeras semillas, es el gran descubrimiento de que podemos volver a comer como en España, ¿no? Sí. Pensemos, y eso es muy importante para quien nos escucha, cómo era la alimentación española previa a la llegada a América, o la alimentación europea en general. Claro, hoy parte de lo que llamamos la cocina española o la cocina italiana no podría entenderse sin los productos americanos, pero en ese entonces era una bastante reducida. Entonces, una vez que pasas de las aves de corral o de ciertos bovinos o de cerdo, pues ¿qué te queda? Muy pocas legumbres y muy pocas cosas que podías llevar de fuera. Y entonces el carbohidrato central era el pan, porque seguramente en algún momento habrán odiado tener que comer maíz todo el tiempo porque no formaba parte de su dieta tradicional. Ocurre lo mismo con la patata. Claro. La patata, que por ejemplo se empieza a consumir, la patata en general, debería haber una novela sobre la patata, solamente sobre la patata, porque se empieza a consumir en Alemania antes que en España. A los españoles les parecía al principio, aunque obviamente llegaba mucha patata de América, les parecía horrible, ¿no? Y tardamos más de 2 siglos en comer patata en España, ¿no? Error. Y ahora sí que hay varios platos absolutamente centrales, que podríamos llamar platos nacionales españoles, que tienen la patata como su ingrediente central, ya ni se diga Alemania, ¿no? Me apunto lo que acabas de decir, de escribir un solo libro del pan y de la patata. Y de la patata, estoy seguro, claro. Sí. La huida del hambre en Siria, judíos, otra familia.
la última línea. La familia, los sefamí. Me Sí. parecía muy importante que el siglo XX es un siglo, por su propia lógica, en cualquier país, de dispersión. El siglo XIX es un siglo de unidad, es donde, insisto, se inventan las naciones, la idea de unidad nacional, ¿verdad? Pero el siglo XX es un siglo de dispersiones, de migraciones desde el inicio. En Estados Unidos eran los italianos y los irlandeses. Y qué mejor que pensar que una vez que se abre, por cierto es un europeo, es el emperador Maximiliano quien abre los cultos religiosos en un país tan católico como México, donde no había permiso de ninguna otra religión hasta la llegada de Maximiliano, y eso empieza a permitir que lleguen judíos, sobre todo sefarditas, de Damasco, de Siria, de Grecia, a México, casi siempre en la época de Porfirio Díaz y luego al principio de la Revolución. Entonces ahí yo quería una familia que no estuviera establecida a los 500 años, que se estableciera en México y que, como muchísimos judíos que llegaron a México en los primeros 10, 15 años del siglo XX, se volvieran tan mexicanos como se volvieron como un mexicano, ¿no? Entonces yo empecé a entrevistar a nietos de estas gentes. Es la parte donde tuve la suerte de hacer mucha más investigación oral, de historia oral que documental, aunque obviamente leí mucho sobre la comunidad judía, que es una comunidad, por cierto, que los propios judíos mexicanos afirman que es la comunidad más endogámica de todas las comunidades judías del mundo hoy en día, ¿no? Entonces esa endogamia, por un lado, tiene sus problemas, pero por otro lado, es tal la solidaridad familiar, humana, y sobre todo en el inicio, cuando no había diferencia, ahora la hay, y algunos de ellos se quejan amargamente de esto, pero en el principio no había ninguna diferencia entre ser judío ashkenazi y judío sefardita. Eras la comunidad. De hecho, la comunidad, si tú lees los apellidos reales de todos, los Mitrani, mi familia Sefamí, que fundan la comunidad judía, que establecen la primera sinagoga porque no podían enterrar a sus deudos, no había un panteón judío, entonces lo primero que hacen es establecer la primera sinagoga, porque los Shabbats los festejaban en casa. Todo esto que yo fui investigando me permitió contar una familia que tiene, por un lado, una raigambre brutal en el mundo suyo, en el mundo judío, sí, pero que inevitablemente se va a ir integrando a la comunidad mexicana. Empiezan a comer quepebola con salsa de chipotle y terminan cantando canciones mexicanas, ¿no? Pero ahí también me servía para contar una historia de amor frustrada, porque claro, siendo una comunidad tan endogámica, es muy difícil que dejen a un hijo judío que se case con una, en este caso con una mestiza española mexicana como Mercedes, sí, Landero, ¿no? Así es. ¿Cómo es México siglo XXI? Pues la Ciudad de México es obviamente ha crecido elefantiásicamente. Mucha gente pensó que no, que después del terremoto del 85 la ciudad iba a quedar tan despoblada como quedó inicialmente. Sí. Muchísima gente se fue a Querétaro, a Puebla, incluso a Guadalajara, Monterrey. Había una frase que pintaban en las bardas en Guadalajara terrible, que decía: mata un chilango y haz patria, ¿no? Porque la gente empezó a odiar sí, este éxodo brutal de capitalinos. Pero claro, yo he platicado, una vez que salió la novela, he platicado con gente de la calle, digamos de a pie, que ha leído la novela, y me dicen: es que a mi abuelita le pasó esto, es que mi abuelita llegó en 1970, en 80, en 90, y todas dicen lo mismo: es la ciudad de la segunda y de la tercera oportunidad, lo que yo no podía vivir o mi familia ya no podía vivir en Zacatecas o en Oaxaca. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque es una ciudad que lo fue siempre, pero ahora es mucho más claro que es una ciudad de ciudades. La Ciudad de México no es la Ciudad de México, las ciudades de México, ¿no? A tal grado que la gente, por ejemplo, del norte, de Azcapotzalco, de Ciudad Satélite, nunca ha ido al sur. No conoce el sur de la Ciudad de México porque es casi imposible, ¿no? Y lo mismo, la gente que vive en Xochimilco, Coyoacán, en la zona de Ciudad Universitaria, es muy difícil que haya ido a Ecatepec o a la parte norte, o que conozca o que conviva. Eso es lógico porque pasa en todas las ciudades grandes, no en ciudades que son más habitables, caminables. Por ejemplo, Madrid, París, son ciudades en las que si bien haces tu vida en un barrio, son ciudades tremendamente caminables. Sí. O sea, sí, exagerando en un día, porque es ir de un lado a otro. La Ciudad de México es imposible, tiene 27 millones de habitantes. Entonces, lo que pasa en la Ciudad de México hoy, por un lado, es que, y eso es muy bonito, los capitalinos nuevos, que pasa como los gatos madrileños, ¿no? Que no tienen 3 generaciones atrás que los avalen como chilangos o capitalinos. Los capitalinos nuevos que vienen de otro lado han empezado a repoblar barrios que se habían despoblado.
por ejemplo, después del 85, una de las zonas más dañadas, más duras, de casas muy bonitas, solariegas, chalet, que es la colonia Roma, se despobló. Hoy la colonia Roma, primero durante unos 20, 25 años, se estuvo restaurando y se repobló. Y hoy con el fenómeno del post-COVID y del trabajo en casa, tristemente para muchos capitalinos se ha convertido en un nuevo territorio, como era antes San Miguel de Allende o Chapala o Ajijic en Jalisco, de norteamericanos. Entonces se ha dolarizado la economía incluso local de ese barrio. No puedes ir a un restaurante de allí porque aunque está en pesos, lo pagas en dólares. Es casi imposible rentar ahora porque todos estos pequeños departamentos, todos los rentan norteamericanos que viven allí y trabajan, hacen teletrabajo y trabajan en casa. Entonces, la Ciudad de México sigue modificándose, sigue siendo esta ave fénix que renace, se cambia, vuelve, pero la gente que se ha tenido que desplazar por este cambio de coste en la vida, pues ha empezado a poblar otras zonas, ¿no? La Escandón, la del Valle, que obviamente en algún momento estuvieron despoblándose, pero la Condesa, la Roma, son, digamos, enclaves norteamericanos. Los propios judíos se fueron de su barrio, que era la Merced, y lo cuento en la novela, a Polanco, y ahora tampoco viven ya en Polanco, viven en el norte, en la zona de Santa Fe. Entonces, es una ciudad que va a vivir seguramente muchas otras catástrofes. O sea, yo me termino quedando en 1985, pero en 2017 hubo un sismo tremendamente brutal que también para esta generación ese es su sismo. Claro. Esa es la tragedia, no es Claro. 85 que no lo recuerdan, Claro. ¿no? Como la mía. Pues es una ciudad en constante movimiento, sin parar, tropezando pero sin parar. Así es como lo que decíamos al principio, ¿no? Que se resurge constantemente y se renueva. Pues un placer, Pedro Ángel. El mío, realmente ha sido una conversación maravillosa. Me alegro mucho.